No es fácil hablar de racismo e identidad en pocos minutos. Tratar de resumir sentimientos encontrados, dudas, bronca. No es fácil hablar de temas que te tocan profundamente, sin pecar de falta de profundidad. Mucho más difícil transicionar entre dolor y placer, entre la tensión actual y la satisfacción de disfrutar whisky. Las protestas en los Estados Unidos de América y varias ciudades del mundo han tomado nuevas dimensiones. El movimiento Black Lives Matter o Vidas Negras Importan se ha transformado no solo en un concepto y movilización contra la brutalidad policíaca hacia la gente negra, sino que ha sido adoptado por otras minorías e inmigrantes que viven injusticias, mientras el coronavirus los golpea con más fuerza que a ninguno. Son ellos los que dan la cara en el frente de batalla, en los hospitales, preparan comidas, hacen deliveries. Algunos dicen que solo son manzanas podridas, otros que el racismo es sistémico y no aislado. Otros que los blancos son los que tienen que dar el paso para provocar un cambio importante y comprometido. Es un tema muy complejo que se ha exacerbado con un presidente que legitimiza el odio con sus acciones y dichos. Racismo e identidad son temas en los que académicos, políticos y líderes comunitarios pueden discutir por años y años, sin que mejoren las cosas. Acceso a recursos, buena educación, oportunidades laborales. Todo suena bien en teoría, pero la práctica es otra cosa. Luchar desde adentro, emigrar, denunciar, participar activamente, ¿cuál es la solución? El que la sepa, escríbala y le garantizo al menos un Pulitzer. Adán Calderón Sánchez es el bartender de Sexy Fish en Londres, uno de los lugares más prestigiosos en la noche londinense por el nivel de sus tragos, un menú japonés que merece atención Michelin y la colección de whisky japoneses en bares más grande del mundo con más de 400 expresiones. De padres dominicanos, nacido y criado en Madrid, se fue a Londres en busca del sueño y la realización personal, como yo a Nueva York, como tantos inmigrantes. Pues la pasión por la coctelería lo llevó a vivir en otro idioma y tomar riesgos y aceptar la posibilidad de ser discriminado, tanto por el idioma como por el color de su piel. Los invito a enamorarse de alguien con conocimientos, positividad, buena onda. De esos bartenders con los que hacerse amigo tiene beneficios más allá de un trago a cuenta de la casa. Hola Dan, ¿cómo estás? Gracias por venir a Nocturno en Whisky. Muchas gracias. Y me gustaría empezar por tu historia eh, o tus raíces o donde te criaste. Empezá por donde quieras y contame cómo llegas luego a la barra de uno de los bares top de Londres. Perfecto, pues bueno, yo soy Adán, nacido en Madrid, en España, pero mis padres son de República Dominicana. Me crié allí toda la vida, estuve trabajando hasta los 27 años más o menos. Trabajaba en un supermercado y era una cosa que no me terminaba de llenar. Yo era encargado allí, no tenía mala posición. La verdad es que estaba bastante bien, pero era una cosa que no me terminaba de llenar. Entonces, a partir de ahí,
a mí siempre me había gustado viajar al exterior y siempre había estudiado un poquito de inglés porque era una cosa que lo veía necesario para si en un momento dado quieres dar un paso hacia adelante e irte a otro país, pues era una cosa que lo veía muy necesario. Y juntándolo con eso, me gusta, soy una persona muy abierta, me gusta hablar con todo el mundo y me gusta mucho el tema de las bebidas. Hice un curso en EBS, es una escuela, la European Bartender School. Es a nivel más o menos mundial reconocido como el mejor título así que puedes enseñar, porque al final yo obviamente tenía 27 años, no puedo ir a un sitio a ver qué pasa porque directamente trabajando toda mi vida con una posición y demás, no podía dejarlo todo para empezar de cero así sin saber a qué me exponía. Entonces hice ese curso, de ahí salí primero de promoción y gracias a ello mis instructores me dijeron que necesitaban una persona en un gastrobar en Madrid. Empecé a trabajar allí. Una vez trabajé allí, esos mismos instructores y demás, tenía un amigo que tenía un cóctel bar también en el centro de Madrid y empecé trabajando en ese cóctel bar. El cóctel bar, el dueño era un chico italiano que estaba enfermo y demás y necesitaba a alguien que lo llevara. Entonces era un bar, tampoco tenía mucho volumen, pero al final era un sitio en el que podía yo demostrar todo lo que había aprendido y demás. Y a partir de ahí empecé a trabajar hasta que el chico definitivamente estaba bastante mal y se tuvo que volver a Italia y vendió el bar. Total, al final, cuando yo hice el curso, te dan una bolsa de empleo a nivel mundial y con esa bolsa de empleo yo siempre me había gustado ir a Londres y decidí echar un par de currículums en Londres. Me llamaron la primera compañía por la que trabajé, me llamaron un día, no nos ha gustado tu currículum, nos gustaría que vinieras, hicieras una prueba y una entrevista. Les dije que sí, que perfecto, sin ningún problema. Y cuando llegué aquí a Londres, me dijeron, hice la prueba, en la entrevista, me dijeron, vale, empiezas mañana. Yo dije, digo, bueno, mañana no puedo empezar, digo, porque vivo en Madrid. Vale, pues eso era un miércoles, recuerdo. Y me dijeron, bueno, pues el viernes. Les dije, digo, tampoco el viernes, digo, dejarme un poco de margen, digo, tendré que despedirme de la familia, amigos y demás. Me dijeron, vale, en una semana. Les dije, perfecto. Y en una semana y empaqueté todo, me despedí de familia, amigos y me vine para acá. Estuve trabajando para esa empresa bastante tiempo y a partir de ahí, el año pasado, abrí un restaurante en el norte de Londres, al norte de Londres. Lo único que la historia no salió muy bien y estuve un tiempecito sin estar trabajando ni nada. Me volví a Madrid de vacaciones y cuando estaba en Madrid un amigo mío me escribió que si quería ir a Noruega, que iban a abrir allí un restaurante y que necesitaban gente simplemente para un mes. Si luego me gustaba, podía hacer temporada, podía estar el año entero. Entonces dije, digo, bueno, es una oportunidad que, digo, conocer otro país nuevo, conocer nueva gente, cultura. Me fui sin pensarlo. La verdad es que Noruega me gustó, lo único que hacía bastante frío y mira que Londres es frío y Inglaterra más bien, pero para mí era bastante frío, independientemente que fuera verano. Estuve allí un mesecito y medio y ya me volví para acá, para Londres, a lo que estuve trabajando en un sitio que fue el primer sitio de whisky japonés que conocí. Era el segundo sitio más con la mayor colección de whisky japonés en toda Inglaterra, se llamaba Mad Mason en Hagerstown y estaba trabajando por allí, allí me empecé a interesar por el whisky japonés y justo en esa época un amigo mío empezó a trabajar en Sexy Field, donde trabajo actualmente, que es la colección más grande de whisky japonés del mundo. Y los dos al final empezamos a hablar pues de whisky y demás, como es una cosa que nos gustaba. Y a raíz de eso, un par de meses después, necesitaban una persona para trabajar allí, un bartender, y obviamente fui directo para allá, hice las pruebas, una prueba bastante difícil, sobre todo la entrevista, una entrevista que jamás en mi vida me habían hecho, y porque al final obviamente es un bar que exige bastante, es un bar con bastante reputación, no puedes ir allí simplemente a ver qué pasa. Y también Y la verdad que con un menú bastante extenso de buena comida. sí, la comida es increíble. El tema restaurante y bar es una de las mejores experiencias que puedes tener en Londres, eso sin lugar a duda. Y Estaba viendo sí, ayer que dime. el mundo está un poco revolucionado entre la pandemia y el asesinato de George Floyd. Sí, Y estaba viendo que Londres fue uno de los lugares que se levantó para protestar. Y me preguntaba cómo es especialmente
que vos llegás desde otro país y tenés familia que nació en otro país. ¿Cómo cómo es ser una persona de color o un inmigrante hoy en un lugar como Londres? Pues tengo dos tipos, dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, Inglaterra es un país que hay muchísima gente negra, muchísima. Es un país que en ese sentido no se ve el racismo, en ese sentido se ve más a lo mejor racismo, a lo mejor a la hora de hablar, porque aquí también yo lo entiendo, hay mucha gente que viene por la oportunidad, porque es un país donde tienen mejores condiciones, puede ganar más dinero, pero también mucha gente latina viene y yo obviamente vine sabiendo inglés, pero yo entiendo también que hay gente que viene sin saber nada. Entonces, hay muchos sitios en donde ya no digo gente latina, simplemente digo de Europa del Este o digo de África o cualquier sitio. Entonces, hay muchos trabajos donde yo he estado donde se hablan todos los idiomas menos el inglés. Y en ese sentido sí veo que a la gente le molesta. Sobre todo a lo mejor ya lo que sea tus compañeros, a lo mejor no tanto, pero lo que es a los clientes, a esa persona sí a lo mejor le puede molestar un poco o que no les entiendas, porque también el acento inglés es bastante complicado, cuesta entenderlo al principio, independientemente de que tú tengas una base. Y en ese sentido sí lo veo un poquito más difícil que se lleva. Como que hay menos paciencia. Me pregunto si hay diversidad en tu industria. Y a industria me refiero a bares, restaurantes, y por diversidad me refiero no a que los que levanten las copas sean inmigrantes, sino a que se vea diversidad en puestos claves. Y de hecho creo que bartender es uno de los puestos claves que no es fácil llegar. Sí, es difícil, pero sobre todo una cosa muy buena que aprecio aquí es que si tú tienes experiencia, si tú sabes trabajar, da igual quién seas, de dónde seas, el color de pelo que tengas, o es una cosa que, por ejemplo, yo que vengo de España y he vivido toda mi vida en España, es una cosa que aquí no interesa. Aquí simplemente interesa el trabajo que tú ejerces, lo que tú puedes demostrar. A lo mejor, por ejemplo, yo que vengo de España, ahí sí yo soy una persona que simplemente tengo los pendientes en las orejas desde que tenía 13 años. Pues una cosa que no puedes, no, yo siendo encargado de un supermercado como era, no podía llevar pendientes por la imagen que tú puedes enseñar al público. Yo, por ejemplo, tatuajes no tengo, pero es otra cosa que tampoco podías, tatuajes visibles no podías enseñarlos, a lo mejor en un brazo o alguna cosa así, te lo tenías que tapar siempre porque no era una cosa que tú como tú eres al final la imagen de esa empresa y era una cosa que no se quería ver. ¿Y en Simplemente aquí, España por crees que ejemplo, crees que hay más prejuicios que en sí, Inglaterra? sí, sí, muchísimo más, muchísimo más. Eso, yo amo España, soy de allí y demás, pero hay muchísimo más prejuicio. Aquí, por ejemplo, simplemente una de las cosas que más me impactó yo siempre es una historia que se lo cuenta a todo el mundo. Cuando vine aquí a Londres, que me fui a hacer la cuenta bancaria, me acuerdo que fui a un banco, a una entidad que hay en el centro de Londres, y la recepcionista que me atendió era una chica que tenía el pelo por un lado rapado y todo el pelo rosa. Eso te lo digo que en España es imposible de ver, imposible de Por lo ver. menos en un banco. Y sí, sí, no, y ya es, si no es a lo mejor en un sitio, pues más a lo mejor una tienda de ropa o a lo mejor alguna cosa así que sea, que sí necesiten a lo mejor un poco de gente más visual, con más estilo, pero en algún sitio más formal es una cosa imposible de ver. Y a mí es una cosa que me impactó y cosa que ahora simplemente lo veo tan normal. Y sí me pasa que cuando vuelvo a España de vacaciones veo muchas cosas que veo a la gente como muy normal, acostumbrada a lo que veo aquí. Al final se nota la diferencia. Allí, por ejemplo, ya te digo que sí que en todos los sentidos y también, pues sobre todo en más tema racial y demás, también se nota mucho que es más difícil acceder o gente que viene de fuera le cuesta más entenderse con la gente. Sí lo veo que allí en España, por ejemplo, en ese sentido, temas raciales y demás, está mucho más complicado que Más aquí. complicado. Hablemos un poquito de tu especialidad. ¿Es la coctelería un arte? Sí, por supuesto, yo lo veo, si es una cosa que amas como yo, es una cosa que lo ves un arte, que lo que quieres hacer es cada día intentar mejorar para ser mejor, intentar aportar.
ver nuevas ideas, leer nuevas cosas, ver cómo la gente trabaja y todo eso intentar aplicarlo en lo que tú puedes hacer y enfocarlo a un cóctel y que luego al final el fin, que es la tercera persona que lo está disfrutando, se lleve una increíble experiencia y si luego sabe valorar todo el trabajo que ha habido de detrás, es una cosa que te llena por dentro. Los bartenders tienen, creo, tres destrezas fundamentales. Una es poder ejecutar un trago a la perfección. El otro, poder crear un trago o darle a un trago que existe un toque personal. Y la tercera es saber interactuar con los clientes. Y me pregunto, ¿cómo se refleja tu voz, tu identidad o estilo en esas áreas? Yo la verdad en ese sentido sí me considero una persona muy completa porque sobre todo como te he dicho al principio soy una persona muy extrovertida, a mí me gusta mucho hablar con la gente, me gusta mucho, me gusta pasarlo bien cuando estás trabajando y también soy una persona que me gusta mucho estudiar y intentar conocer nuevas cosas y demás porque obviamente yo también diferencio de diferentes tipos de personas que una persona que a lo mejor va a trabajar simplemente y otra persona que se apasiona por su trabajo. Yo me considero una de ellas y me gusta, por ejemplo, en el sitio donde estoy también era un sitio que quería alcanzar porque tú puedes ahí aprender muchísimo, te rodear de gente con muchísimo conocimiento y entre todos vais creciendo mutuamente porque os vais aportando un poquito. Lo que te falta a ti en un sentido lo vas aprendiendo con el tiempo. Son cosas que yo, por ejemplo, aquí también en el Sexy Fear donde estoy trabajando he aprendido muchísimo temas laboratorio. Yo nunca había trabajado en uno y la verdad es que voy y soy como un niño pequeño con un juguete nuevo. Estoy mirando, mirando, tocándolo todo, intentando aprender, aprender. Y todas esas cosas son cosas que te vienen bien para ti mismo. Y la verdad es que en ese sentido sí me considero completo. Obviamente eh, tengo que aprender muchísimo, pero me considero muy curioso en ese sentido, que me gusta ir sumando poquito a poco en todos los sentidos. ¿Y se puede llegar a ver en algún trago tuyo algún toque o dominicano o español? Pues, por norma general, sí. Yo al principio yo me considero un amante del whisky y del ron, pero antes del whisky, sinceramente, era un amante del ron y eso me viene por mis raíces. Entonces, yo al principio todo lo que creaba, temas en cuando trabajaba y hacíamos cócteles de autor, lo que son signatures, en todo mi base siempre habían sido rones, porque era un sitio donde me sentía muy cómodo Totalmente. y es una cosa que me gustaba. Y aparte me acuerdo en uno de los primeros concursos que participé, hice un cóctel a base de ron especiado con jengibre, un sirope de jengibre, limón y un cordial de apio. Y recuerdo que lo llamé Calderon's Feeling porque era como mi familia se llama por parte de mi padre se llama Calderón, entonces era como algo que lo plasmé en ese sentido, en todo lo que me ha venido a mí desde atrás, con sabores que a mí me gustan bastante y con todo lo que viene de mis predecesores, todo lo junté ahí y lo intenté enfocar a llamarlo así, Me como en encantó. gratitud a ellos. Me encantó, buenísimo. ¿Y le enseñás a la gente a tomar o les das lo que te piden? Puedes intentar ayudarles. No puedes, obviamente a ti te vienen y te pueden decir, ponme un Blue Label con Coca-Cola. Tú puedes decirle, pues, oiga, señor, yo creo que este no es el mejor whisky como para que usted lo acompañe con Coca-Cola. Porque al final, el sitio donde trabajo yo, si es una gente que mueve gente de alto nivel y bien, igualmente ya, independientemente que sean whiskies, vienen a pedirte un buen coñac y te piden un coñac bastante caro con Coca-Cola. Yo te lo voy a poner. Otra cosa es que yo te sugiera, a lo mejor no es el mejor acompañante. A lo mejor es una cosa que es mejor disfrutarlo solo, pero tú en eso no puedes interceder, yo creo. Sos un Si caballero. conoces a la, si Sos un conoces, no, caballero. es que la gente se lo puede tomar a mal y eso No, también pasa totalmente. bastante. Totalmente. Que la gente, yo tenía al principio, porque al principio obviamente sí me acuerdo que tenía esa, no sé cómo llamarlo, ese ímpetu a lo mejor de decirle a alguien, oiga, pues no, pues de intentar enseñarlo a educar y te podían contestar, yo Totalmente. tomaré, sí, yo tomaré como yo quiera y al final intentas ¿Qué, qué, apaciguarlo de alguna manera, intentas llevarlos a tu camino por otro lado.
No, pero que al final hay una gran realidad y creo que es verdad que al final cada uno lo toma como más le gusta, con y sin hielo, o etcétera. Y me pregunto qué le decís a alguien que cree que es una locura mezclar un single malt con otros elementos para hacer un cóctel. Pues yo creo que no es para nada ninguna locura, porque al final es sacar otros matices de, al final yo amo la coctelería, entonces puedes hacer reversiones de cócteles y obviamente como con whisky me encanta, pues puedes sacar unos matices muy muy ricos que al final yo entiendo que para un amante del whisky quiera beberlo y quiera beberlo solo y demás, pero yo también entiendo que yo vengo del mundo de la coctelería, entonces a mí lo que me gusta es crear una bebida con matices de una base espirituosa, pero aparte añadirle ciertos otros líquidos y en los cuales terminas en otra bebida totalmente diferente, pero bastante rica. Y entonces eso es lo que intento hacer entender a la gente, que se puede disfrutar también de un single malt en un cóctel. Igualmente, hay gente que entiende como cóctel bebidas con más de 10 ingredientes, más de 5 ingredientes, pero no tiene nada que ver. Al final, un highball, que es un whisky con soda, ya sea un single malt, que es como se suele beber, o ya sea un blend, al final eso es un cóctel. Totalmente. Sí, menos es más muchas Entonces, veces. claro, claro, entonces lo que hay que hacerle es intentar entender a la gente también, sobre todo, y sobre todo bebedor de whisky, que yo no quiero enmascarar el sabor del whisky, simplemente quiero darle otro matiz totalmente diferente, quiero llevarlo a otro sitio, La sabiendo calidad, que tienes que tener el mismo cuerpo. llevarlo a otro sitio con el mismo cuerpo, eso me parece muy interesante y Mm. evocativo. ¿La calidad del whisky importa en el trago? ¿Es Sí, diferente por un supuesto. Manhattan hecho con un Red Label o un Macallan? Por supuesto, por supuesto. Al principio se tendía a que, al principio, porque las tendencias van cambiando, hace unos 10, 15 años, se tendía a usar el alcohol más barato para hacer los cócteles, porque se entendía como que para hacer un cóctel no te hace falta nada de buena calidad. Pero últimamente, a partir de eso, unos 10 años atrás, se intenta que todos los cócteles, mientras más premium sea una bebida, mejor te vas a ver porque al final mejor vas a aportar todos esos matices que tienen las bebidas premium, ya sea un whisky, ya sea un buen vodka, ya sea un buen ron. Todo eso lo vas a matizar mucho mejor en un cóctel. Vamos a tomar juntos, a la distancia. Perfecto. Yo tengo acá un Nika from the Barrel. Hay un artículo que recientemente publiqué en el website de Catador Itinerante y me gustaría saber qué vas a tomar vos. Sí, perfecto. El Nika from the Barrel, muy rico. Acabo de leerlo también el blog y muy, muy rico. Yo estoy tomando aquí un Highland Park 12, que es un whisky que me gusta bastante. Para mí es un whisky muy completo y que puedes tomar a diario en ocasiones especiales. Obviamente si te vas a una añada más grande mejor, pero para mí es un whisky que calidad-precio, el 12 es de lo mejorcito que puedo tomar. El Highland Park 12 años es con el whisky que yo empecé a enamorarme del whisky. Y al principio me parecía ahumado y ahora ya no. Sí, 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 Y creo que tiene ese punto medio, primero del... tiene todos esos matices que yo se lo voy a probar a mucha gente y al final les acaba gustando y no saben por qué y al final es porque es tan complejo. Sumado que también generalmente usan barricas de ex Jerez, que lo hace muy interesante Sí, cuando es semi ahumado. Así sí, sí, que sí, claro. mientras tomamos te voy a pedir, si te acordás, historias de bartender. Da para escribir varios libros y me pregunto si recordás alguna confesión nocturna o algo parecido. De alguna charla Uf, con algún cliente mientras trabajabas. historias de bartenders, tengo muchas. Déjame que piense ahora mismo porque Elige una sí, sí, sí. porque en 20 minutos terminamos el show. Sí, 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 que ahora me has cogido sin, sin Si quieres acordarme de ninguna historia. avanzo con otra Sí, 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 pregunta ver avanzando, y cuando te perfecto. venga esa historia a la mente me la cuentas. Vale, perfecto. ¿Cómo es la barra en el Sexy Fish? ¿Cuánto whisky hay y por qué la fascinación del bar con la colección de whisky japoneses más grandes de Inglaterra?
Más grande del mundo, más bien. Tenemos ahora mismo, son 438 diferentes whiskies japoneses, que es una barbaridad. Totalmente, increíble. La barra se nos está quedando pequeña, yo lo entiendo, porque es traer más y más whisky japonés y obviamente al final también tienes que tener espacio para lo que no es whisky japonés, todo el otro tipo de bebidas. Pero es una maravilla. Si te gusta, si es una cosa que te gusta como a mí, el poder estar aprendiendo, el poder tenerlo cerca, simplemente el tocar una botella que jamás tendría la oportunidad de tocarla, es increíble. O sea, la cantidad de, pues, todo lo que son las Ghost Distilleries, destilerías cerradas hace bastante tiempo, Que es que increíble ese whisky. sí, 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 y ¿Tienen son single single cask cask, que por son, ejemplo? sí, 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 muchísimos single cask y ediciones muy limitadas. Eh, entonces son cosas que prácticamente están al alcance de muy, muy poquita gente y simplemente el poder tocarla. Obviamente hay algunas cosas no podemos probarla porque el precio que tienen es increíble, pero el poder tocarlo, el poder verlo, te llena bastante. Es una cosa que a mí me gusta. Sobre todo cuando viene alguien que sabe lo que va a beber, que sabe lo que le gusta, puedes hablar con esa persona y discutir ideas, porque al final, sobre todo como cuando hablamos de whisky, cada uno tiene su percepción de qué sabores, qué notas tiene, pero al final en eso está el enriquecimiento mutuo, que tú puedes hablar, yo puedo hablar contigo y cada uno puede darnos su punto de vista y Ujú. a partir de ahí crearnos un nuevo concepto de ese whisky, El Nika from cosas que the, a lo mejor no habías descubierto. el Nika from the Barrel es un bebé al lado de esos, de Sí, esa sí, sí, colección. Que sí, algo pero interesante que quiero comentar del Nika from the Barrel es que utiliza elementos y whisky y barricas de las dos destilerías que tiene Nika sí, y hacen una mezcla bastante, bastante grande. Son cerca de 100 whiskies y me parece que lograron con complejidad un elemento bastante que se aprecia con simpleza. Me parece muy interesante el balance que tiene el whisky. Obviamente al lado de esas joyas japonesas que están en el Sexy Fish, eh, está lejos, pero es sí, no, pero interesante poder... Nika From the Barrel es un whisky formidable. Básicamente, toda la gama de Nika, también mi Aikyo es una cosa que a mí me encanta. Es, El, sí, me imagino que cuando uno mira todo eso dice, ¿cuándo podré meter mi mano ahí? El, sí, hablabas antes del Johnny Walker Blue con la Coca-Cola y me pregunto si has presenciado sacrilegios parecidos pero con whisky japonés. De alguien que te sí, diga, sí, dame sí, ese single cask pero agrégale sí, jugo de sí, 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 frutilla. sí, 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 recuerdo al principio de estar aquí en Sexy Fish trabajando. Tuvimos un cliente que vino, no era una cosa muy, muy, muy especial, pero al final no recuerdo bien, pero fue uno de los Taketsuru, creo que fue el 25, y no recuerdo mal. Nos lo pidió pues con algo así como con Coca-Cola y yo era mirando, digo, estás tomándote un shot que son 150 libras y mezclándolo con Coca-Cola, a lo mejor te valdría, te merecería la pena disfrutarlo primero solo y luego si quieres agregarle Coca-Cola, perfecto, pero primero a lo mejor sería el poder probarlo. Yo Pero sí, creo que cosas así. es algo muy interesante que mencionas de la coctelería en general y de lo que es el mundo del whisky, porque cuando se empieza a producir el whisky, los que lo están destilando saben que tienen en sus manos un pedazo de historia, sí, y los que trabajan en la destilería no saben si lo que están preparando va a estar madurado por 10 años o por 40. Sí, Entonces, me parece muy interesante esto de poder hacer las dos cosas. De por un lado decir, vamos a apreciar el whisky como es y como fue pensado para ser disfrutado puro. Y después podemos incluirlo en un cóctel y darle estos matices y esta dimensión que vos mencionabas antes. Y aún así también disfrutarlo de manera diferente. Está bueno, eso creo, hacer es. las dos cosas. El, bueno, el, es fascinante, creo. Yo conozco poco de coctelería y me gustaría saber
me gustaría saber si pudieses elegir tu trago, dos cosas. Por un lado, tu trago favorito con whisky Sí, para hacer, el que disfrutas o el que es un desafío, el que te gusta el ritual de prepararlo. Y por el otro lado, ¿cuál es tu favorito para tomar? ¿Cuál es el que le encuentras el sabor que a vos personalmente te pega más? perfecto. Pues yo creo que para las dos respuestas son prácticamente la misma. Yo creo que Sasera, que es mi cóctel favorito. Estaría entre dos, pero Sasera, que es una cosa que a mí me pierde. Sasera, que es un cóctel que se puede hacer solo con coñac o brandy, mitad con coñac o brandy o rye whisky o bourbon, perdona, solo rye o coñac o solo con rye. Entonces hay cuatro recetas diferentes. A mí me gusta 100% rye whisky. Simplemente lleva un poquito de azúcar, un poquito de pisos bitter y un poquito de absenta en... No me sale la palabra en español, perdona. Sí, 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 sí. El absinthe. Sí. Untado con absenta el vaso, se descarta y simplemente eso. Se decora con una piel de limón, se aromatiza y se descarta la piel de limón y es un cóctel que a mí me encanta. Sería como una especie de old fashion un poquito diferente. Y ese también te gusta tanto prepararlo como tomarlo. Sí, 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 es un cóctel que a mí me encanta. Tengo varios, pero si te diría, en conjunto las dos sería eso, porque a lo mejor otro que me gusta beber mucho sería un Boulevardier, que sería un Negroni que en vez de llevar ginebra llevaría Bourbon o Rye, y es un cóctel que me gusta también bastante tomar. Es más fácil de preparar, se puede hacer directo, se puede remover o se puede hacer un throw, pero es otro cóctel que me gusta bastante. Obviamente Campari me encantan todos los que son bitters. Campari, vermouth y whisky es una combinación que nunca puede fallar. Y eh, me parece genial que estés hablando de rye porque yo no hace mucho tiempo descubrí el rye después de haber pasado por el escocés y el bourbon americano. Y algo que le encuentro muy interesante al rye es que puede llegar a tener aromas y también sabores, pero principalmente me encanta enfocarme en esos aromas que son un poco más como de hierbas, que, Sí, que es no más se, herbáceo, más picante, notas de pimientas así muy ricas. A mí me gusta bastante. Se nota mucho la diferencia en comparación con el bourbon. con el bourbon que es directamente más o más dulce o con más notas de nueces o madera. Eso es. Y me imagino entonces que para alguien que aprecia la coctelería, el, los elementos que te trae el rye parecen ser un poco más interesantes que si hicieses cócteles con bourbon. Sí, por supuesto que sí, porque a mí, yo siempre lo digo, soy fanático del whisky americano, pero especifico que soy fanático de rye whisky. Porque bourbon, dependiendo qué bourbon tomes, si es un bourbon que la mezcla está hecha también con rye, perfecto. Pero si es un bourbon en donde la mezcla va solo con maíz, ya sea 100% maíz o ya sea maíz con wheat o con malt, no es una cosa que me guste bastante porque va a ser siempre muy dulce hacia el gusto que tengo yo por el whisky. Entonces el rye siempre esas notitas más picantes me gusta bastante. Totalmente. El, y también casi siempre el rye se encuentra que por alguna razón cierto tipo de calidad se ve en Canadá más que en Estados Unidos. Incluso a mí me encanta el Whistle Pig, que es un... Sí, Whistle Pig es una marca increíble, increíble. He tenido la oportunidad de probar la gama alta, ¿cómo se Los llama? Boss Hog. Sí, es increíble. Y independientemente de ese, el Whistle 12, Whistle 10 son Sí. 100% rye. Es un increíble, increíble. No tengo palabras, nada, Y nada malo que decir. Los single barrel son muy Sí. buenos también. El, quería comentar que algo interesante de Whistle Pig es que tiene, ellos están empezando a añejar su propio rye, pero por ahora lo traen de Canadá. Hmm. Y creo que el Farmstock fue el primero que ellos hicieron, pero,
pero sí hay algo entre el rye de Estados Unidos y el de Canadá que es también como si hubiese un poco más de historia en Canadá. Sí, pero en Canadá, ¿sabes? También con todos los añadidos, ¿sabes? Porque en Canadá es como una onceava parte le pueden añadir de colorantes o saborizantes, entonces para mí es un poco diferente. Yo prefiero estadounidenses y dentro de los estadounidenses se Ujú, diferencian sobre todo dos tipos que son los Pennsylvania o Maryland. Prefiero los Maryland whiskies. ujú. Es el tipo de whisky que a mí más me gusta. Y también es una industria que está más regulada. Sí, 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 por supuesto. El... Queda poco tiempo y me voy a ir con una pregunta más. Si traes la historia esa, bienvenido, y si no, te la voy a tener que preguntar en otro momento y la vas a Sí, en otra. compartir por las redes Sí, 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 sociales. El por problema es que supuesto. no mandes a nadie al frente, como decimos en Argentina, no vaya a ser cosa que cuentes una historia y alguien se entere, ¿no? No. Pero, pero quería una última pregunta que me la preguntaron aquí y es sobre los elementos indispensables para tener en la casa si uno quiere hacer experimentar con cócteles. Pues simplemente, obviamente yo entiendo que una coctelera es lo más básico, una coctelera y un colador. Con esas dos cosas, al final tú puedes hacer las otras herramientas, las puedes sacar de propia casa, porque la misma coctelera puedes hacer agitar los cócteles o los puedes remover. Independientemente, no tienes que comprar un vaso mezclador. Una cucharilla, al final puedes usar una cucharilla de casa, así que simplemente yo entiendo que con una coctelera y un colador fino, con esas dos cosas puedes hacer todo lo que quieras. Obviamente, si luego quieres, porque al final, independientemente no tienes jigger, puedes usar un shot glass. Un shot glass, dependiendo la medida que sea en donde estés, suelen ser 25 o 30 mililitros, que suele ser una onza, 0,75 de onza, o un caballito suelen ser 2 onzas. Y al final con eso tú puedes medir una parte de esto, dos partes de esto, media parte, pero al final una coctelera creo que es una cosa muy, muy básica. Y de ingredientes, dos o tres ingredientes con los cuales alguien puede empezar, más allá del alcohol, más allá del... Sí, sí, claro, independientemente de la base alcohólica, se necesita, por norma general, siempre se suele utilizar un poco de sirope simple, que al final es, dependiendo cómo se haga, puede ser o mitad una parte de agua, una parte de azúcar, removida hasta que se disuelve, o dos partes de azúcar por una de agua, una parte cítrica y una parte, a lo mejor un zumo o un licor. Entonces, al final, con esas cuatro partes son como completas, son cócteles. Una base alcohólica, tienes una base cítrica, tienes una parte dulce y la última parte ya puede ser añadida con un licor para darle, dependiendo, a lo mejor un poquito más de fuerza, pero sabor, o un zumo al que lo puedes diluir. Y entonces yo creo que esas cuatro partes son indispensables para el tema coctelería. Y con eso Y luego a empezamos. partir de ahí, sí, 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 luego a partir de ahí ir probando alguna receta o incluso ir probando tus propias creaciones que a ti te gusten sabores, ir mezclando hasta intentar balancearlo lo máximo posible. Te voy a tener que invitar a que más adelante compartas algunas recetas. Sí, 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 por supuesto. Ahora suena muy tentador. Eh, bueno, ha sido un gran placer, Adán. Se ha volado el tiempo. Y la próxima va a tener que ser, eh, si todo sale bien y mejora la situación mundial, en el Sexy Fish, por lo menos con un chichibu. No sé si Sí, me... sí, por supuesto. Una vez que me dijiste que son 150 libras por el Nika, no sé si me animo a los single cacks de Karuizawa, pero... Si Pero... quieres Karusawa, ahora te puedo mandar porque tengo por aquí menús antiguos y demás. Te puedo mandar un poquito para que veas los precios en los que nos movemos. Tienes al final cosas bastante básicas. Yo creo que lo más económico, asequible que tenemos es Nika Days. Y a partir de Nika Days te puedes ir hasta, pues eso, un Hanyu Ghost Series Cash Number 4, creo que Ay, ay, ay. son 900 libras el shot. Más caro que el pasaje, obviamente. Sí, 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 obvio, muchísimo más. Bueno, pero seriamente ha sido un gran placer. Con Adán nos hemos conocido hace poquito y se nota el espíritu que tienes
y va a ser un placer conocerte personalmente. Un placer, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos, catador. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adán Calderón Sánchez. Qué placer. Vamos a tener que molestarlo en serio con las recetas para cócteles, a ver si le competimos a Sexy Fish de Londres desde nuestra casa. Si tienen consulta de colterería, no lo duden que responde todo. Lo buscan en Instagram en la cuenta Adán C. Sánchez con 3E. O me mandan comentarios a mí y yo le insisto porque hasta que podamos visitarlo en Londres llevará un tiempito. Un lindo show nos espera la semana próxima. Estoy muy entusiasmado. Si te gusta el arte urbano, si amás Nueva York como yo, si querés escuchar historias de alguien que sabe de hip hop en los 80s y 90s como nadie, experto en grafitis, de hecho, si querés saber por qué ya no se le dice grafitis, no te pierdas una conversación mano a mano con Fernando Ruiz Lorenzo, artista plástico, escritor y activista puertorriqueño criado en el Bronx. Vamos a hablar también de las protestas actuales de la famosa policía de Nueva York hace algunas décadas y ahora nos vamos a quedar cortos. Fernando, no veo la hora, jueves próximo en vivo. Vayan mandando las preguntas al Twitter o Facebook para los que quedan dormidos durante la cena. Y nos tenemos que ir y como siempre nos vamos con la música de Joe Foley para flotar un poco. Miércoles que viene, 22 horas de Argentina. Voy a estar en el Instagram de Whisky en Buenos Aires para hablar de cine y whisky. Un saludo a Andrés Sánchez que escucha desde Colombia. Gran conversación hoy tuve con él. Otro Sánchez experto en whisky para seguir en Instagram, ADR Sánchez. Y abrazo para los dos, Alan. El que toma Baileys, que no se lo perdono, y el que largó todo y se fue a España más de una vez, que este episodio le habrá pegado cerca. Los espero el jueves próximo. 22 horas de México, 23 de Boston, medianoche en Argentina. Y para los búhos de España apenas las 5 de la mañana. A esa hora Delight recién arranca, ¿no, Hernán? Gracias por escuchar. Esto es Nocturno en Whisky, quien les habla el catador itinerante. Hasta la semana que viene.